Hola, ¿qué tal? Te saludamos del Ministerio Huellas en el Agua. Hoy quiero hablar contigo o compartir contigo una palabra que se encuentra en Hechos 14. Allí relata que Pablo se encontraba en Listra y un hombre que estaba al pendiente con los ojos puestos en él, em, lo miraba fijamente. Este se dio cuenta y de inmediatamente el hombre, que era cojo de nacimiento, quedó sano. Al ver esto, las personas de ahí empezaron a acercarse y empezaron como a adorar a Pablo y al compañero que andaba con él. Y les empezaban a dar nombres, que uno era Júpiter, que el otro era Mercurio, y les colocaban este tipo de nombres y hacían idolatrías de esto que ellos habían hecho. Cuando Pablo se da cuenta de esto, se molesta, se rasga su vestidura, que eso antes era símbolo de que se sentía avergonzado ante el Señor por esto que ellos hacían. Y les dice que basta ya de esa forma de vivir que había en el pasado, de este tipo de idolatría, y que se convirtieran ya a los caminos de Jesús. Entonces, cuando Pablo hace esto, este, podemos notar que muchas veces en nuestra actualidad, a veces vamos a las iglesias, a personas que son cristianas, que escuchan la palabra, y ya sea el pastor o el hermano que esté predicando con sabiduría. No sé si han notado que ustedes salen y dicen: este hermano está bendecido, tiene una unción, y empiezan a idolatrar al hermano, a decir que el hermano es muy bueno, que el hermano es muy sabio, que conoce de la palabra. En estos momentos tú no te has dado cuenta, pero tú estás cometiendo una idolatría, porque tú estás alabando y glorificando al hombre que dio la palabra. Pero recuerda que nada se puede hacer si no tenemos el Espíritu Santo. Cuando uno habla con denuedo la palabra, así como lo hacía Esteban, es porque el Espíritu Santo está dentro de esa persona, y no debemos glorificar al hombre sino a Dios. Porque si no fuera por Dios, esa persona no tuviera un propósito y no llevara la palabra. El Señor es el único que pone el querer y el hacer en las personas. Entonces, en cada momento de nuestras vidas, no debemos glorificar al hombre por su sabiduría o por lo que haga. Debemos glorificar a Dios, porque son hermanos usados por Dios, mas no son ellos. Si en ellos no estuviera el Espíritu Santo, ellos no hablaran de la manera que hablan, porque ellos hablarán como hombres. Pero cuando es el Señor, el de nuevo de palabras solamente te lo da el Espíritu Santo. Y el que Dios quiere y lo da como Él quiere, porque Él es poderoso para hacerlo. Entonces, hermano, en ese momento caemos en idolatría. Y el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios. No puedes idolatrar a otra persona que no sea Señor. Si tú ves que un hermano tiene el conocimiento y la sabiduría, di gracias a Dios por este hermano, pero gracias a Dios, porque primeramente la palabra viene de él. De la misma manera, cuando hay personas que dan la palabra, que tienen sabiduría y escudriñan la palabra y pueden hablar con de nuevo la palabra de Dios, tienen que aprender a darle la gloria y honra al Señor. Que cuando tú ves que un hermano te está diciendo: hermano, usted da bien la palabra, usted te diga: no, yo no pudiera hacer nada de esto si no lo permite el Señor. Entonces tenemos que aprender que la sabiduría y lo que estamos aprendiendo cada día en el Señor es gracias a Él y para Él. Porque lo que aprendemos es porque el Señor nos usa como instrumento para que aquellas personas que no tienen el conocimiento, que no han llegado a los caminos del Señor, puedan llegar. Entonces esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Nosotros no podemos vanagloriarnos con lo que es del Señor. Todo lo que nosotros hacemos en el nombre de Cristo es de Él y para Él. ¿Cómo podemos evitar esto, hermano? ¿Cómo podemos evitar em, ya sea exaltarnos o exaltar a otro cuando es al Señor que tenemos que hacerlo? Tenemos que aprender que cuando andamos eh, leyendo la palabra continuamente y andamos en oración, el Señor nos da la sabiduría y nos da el discernimiento para entender cuándo debemos hacer las cosas y cómo debemos hacerlas. Entonces el Señor te da el discernimiento para tú entender: esto no es sino de Dios. Ahí es cuando tú comienzas a entender que todos los pasos que tú vas a dar en tu vida
siempre, siempre debemos darle gracias a Dios. Cuando tú escuchas una palabra que edificó tu vida, le das gracias a Dios, no al hombre. Cuando tú caminas y entendiste la palabra, no digas fue mi sabiduría de hombre porque yo estudio mucho o porque yo leo mucho la palabra, no, fue porque Dios permitió que tú entendieses en ese momento la escritura. Cuando tú leíste algo en la Biblia y dices, wow, yo nunca había entendido esto, fue porque el Señor lo permitió por medio de su Espíritu Santo que en ese momento tú lo entendieses, porque a veces hasta has leído la palabra muchas veces y no lo habías entendido. Si hoy lo entendiste, es porque el Señor permitió que así fuera por medio de su Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender que nada, nada de esto nos pertenece. Todo es del Señor y la gloria y la honra se la debemos a Él. Siempre te digo, lee la palabra, anda en oración, porque esto es lo que nos permite crecer. Gracias a Dios por eso también. Entonces, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo.